es la escritora de varios relatos y sobre todo microrelatos, y de 2 novelas, aparte de esta, que son La Seeding, que es Jane Austen, un homenaje a Jane Austen con vampiros, o sea, esa premisa, y luego su secuela, Los Saber. ¿Qué más os puedo contar? Pues que es fan del rol, de los videojuegos, de los juegos de mesa, que tiene 2 niños que están por ahí atrás, y que todos los años va a Celsius a estar entre autores, y de las personas más trabajadoras que podéis encontrar, moviendo su libro, vamos, yo no veo gente, de verdad, que lo haga también como de darse a conocer por sus propios méritos y por su propio trabajo. Así que bueno, empezamos hablando de la novela. No te voy a obligar a contar tú de qué va, porque siempre es un poco palo, ¿no? Bueno, precisamente porque me he hecho muchas ferias ya tengo callo. ¿Sí? Pues si nos quieres contar de qué va. Bueno, antes daros las gracias, por supuesto, a todos con la que está cayendo de calor aquí en Madrid, medio vaciado, pero esto lo tenemos lleno y tengo que muchas gracias de todo corazón. Y a Laura por estar aquí, ¿no? Que quien presenta al presentador, pues la presento yo. Vamos a hacer rebote de Laura. Pues Laura Moreda Caballero es traductora, es divulgadora literaria y si supierais a la gente que ha entrevistado, pues os caeríais al suelo porque ha entrevistado a gente de mucha categoría en varios idiomas, en el Celsius, por ejemplo, y tiene un podcast fabuloso que es La Estantería Sáfica, que además lo tiene con su otra mitad, que es Paz, que es la que nos ha reunido básicamente hoy a todos aquí con su fuerza de voluntad. Así que bueno, un besito Paz, si ves el vídeo, aquí estamos pensando en ti. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, pues respecto a Purificación, es una historia de fantasmas en el medio rural, en Guadalajara, en la Alcarria, en los años 50, y es como el tropo de Casa Encantada, pero al revés. Aquí la casa es el lugar seguro porque los fantasmas están fuera, donde todo el mundo te ve como te vuelves loca. Y además en el mundo abierto de los pueblos, donde cada movimiento de ceja se toma buena nota, pues todo eso no pasa desapercibido. Entonces, pues esos son un poco como los ingredientes. Yo diría que es una carta de amor a las abuelas, que además lo explicas, a las matriarcas y a la tradición oral. Y se puede considerar pues una novela de terror, terror rural español, o también de cachava y boina. Sí. Que más tarde hablaremos de qué es este género. Sí. Porque no conocía yo ese término, me ha parecido bastante interesante. A ver, la primera pregunta para romper el hielo. ¿Crees en los fantasmas? Y si tú fueras un fantasma, ¿qué asuntos se te quedarían pendientes? Hola, qué buena pregunta. No sé si creo en los fantasmas, yo diría que no diría en voz alta que no creo, por si acaso hay alguien oyendo que quiere demostrarme lo contrario. Y la verdad es que si va a sonar muy cursi, pero es que si yo me muriera ahora al salir de aquí, es que creo que no me queda nada pendiente, es que soy muy feliz, tengo una familia maravillosa, he conseguido publicar mis libros y conocer a gente fabulosa que estáis aquí, por ejemplo, hoy. Así que yo creo que no me quedaría así nada pendiente. Pues no habría libro, ¿eh? Sí. Conmigo no habría libro. No habría libro. Bueno, cuentas también en los agradecimientos y demás que la historia del libro surgió hace más de una década. ¿Por qué te has animado ahora a publicarla? Pues ha sido un poco a fuerza de cabezonería pura y dura. O sea, es una historia que empezó siendo un relato, que mandó una convocatoria y no cogieron. Luego le di como otra vuelta, le añadí una capa, lo mandé a otro sitio y tampoco lo cogieron. Lo seguí puliendo, recibió varios rechazos hasta ya esta versión final. Por cierto, tengo que decir que algunos de esos rechazos fueron increíblemente constructivos. ¿No? Sí. Sí, o sea, de verdad me ayudaron a mejorar el manuscrito. O sea, yo no siento frustración, sino agradecimiento, la verdad. Y de hecho ya el último fue, pues es que empieza muy lento, porque son varias capas. Transcurre en 3 épocas diferentes, ¿no? 2019, en los años 50 y también en los años 90. Son como esas
3 capas de las distintas generaciones. Y pues he perdido un poquito el libro, perdonad. Hola. Lo de las críticas constructivas. Eso, lo de las críticas constructivas. Pues ya la última, claro, y es una crítica totalmente legítima que decía, es que empieza muy lento, porque claro, tiene que empezar 3 veces. Y es verdad, ¿no? Y entonces... No me parece que se entra... Claro, bastante... porque ahora ya es la versión de Sujétame el cubata. Ah, vale. Un día, pues yo sabéis, los que me seguís, que yo me voy al Starbucks, entonces me pongo hasta arriba de café, y entonces yo tenía este feedback reciente, y dije, sí, pues voy a poner los muertos en el 3er párrafo. Y es así, y de hecho el arranque al final quedó muy potente, pero que es que esto fue así, que dije, sí, pues toma, toma, fantasmas en la puerta al principio. O sea que fue un proceso como de irlo mejorando, que no todo es malo en el sector editorial y no todos los rechazos son malos. En este caso, pues la han venido muy bien la historia, que no estaba, le faltaba como su punto de cocción y sí, ahora ya está. Desde luego el producto acabado a mí me ha parecido excelente. Muchas gracias. Y creo que ahora que estamos como en un momento que se vuelve a leer este tipo de literatura, después de el gran Carcoma de Laila Martínez, creo que, vamos, que puede funcionar muy bien. Incluso el Blackwater que se ha rescatado ahora, que son unas historias de los años 90, sí, pues ahora estamos más en el terror folk, este terror rural. sí. Y a mí, bueno, es que estaba empezando a leer y aparece un elemento así que se menciona. Y entonces vieron la cima del campanario que se encontraba en la presa que sumergía todo el pueblo de, se llamaba Argoles. Argorles, sí. Argor. Sí, me puse una Argoles. trampa a mí misma porque como tenía que decir esto en todas las presentaciones, pero ¿qué es Argorles? Argoles. Es una transliteración de Argoles, que es el pueblo de mi abuela Sí. materna. Entonces, por ahí. Y yo, ¿cómo que hay un pueblo sumergido y que sobresale solo el campanario? Dije, yo ya quiero saber más de esta historia. O sea, ya me pareció un elemento súper original. De hecho, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿De dónde vino este elemento? Pues investigando acerca de los pueblos de fantasma, de los pueblos de la España vaciada, donde ya no queda nadie, y en este caso lo del campanario que sobresale de una presa es... Vamos, que no me lo he inventado, no me acuerdo ahora qué pueblo es, pero... Y quizá no haya ni uno ni dos, porque, claro, ha habido pueblos que a lo largo de las décadas se han ido vaciando, ¿no?, con el éxodo rural a la ciudad, pero hay otros en los que les dijeron, mira, es que o la ponemos aquí o la ponemos aquí, tomad vuestra subvención y hasta luego. Y en un mes se había vaciado el pueblo y ahí quedaron campanarios y todo, y la verdad que igual todavía da para más historias, porque esto de los pueblos sumergidos, aquí tiene mucho que ver con el río y con todo lo que pasa en la historia. Fantasmas submarinistas. Así que se me ocurrió investigando acerca de pueblos. Pues ya que comentas esto, vamos a hablar del proceso de documentación, porque yo sé que siempre usas un lenguaje muy acorde a la época, y en este caso incluso has incluido un glosario con términos manchegos y demás. ¿Cómo es este proceso de documentarte? ¿A qué fuentes sueles acudir? ¿Cuánto tiempo empleas? Pues la verdad es que no lo suelo medir porque me gusta mucho, entonces yo me puedo pasar una tarde entera para comprobar una referencia que solo aparece en una frase, bueno, como muchos otros autores, vamos, esto si hablas con autores es muy común, y la verdad que lo disfruto mucho porque es como una manera de viajar a ese mundo que estás escribiendo, y en este caso me apoyé en una web que se llama El Bien Hablado, que recoge vocablos de La Mancha, porque claro, al ser habla común, ¿no?, que tú has recibido por tu familia, a lo mejor no sabes si te ha venido por tu abuela valenciana o por tu abuela de Guadalajara, entonces claro, también hay que hacer un poquito de revisión de dónde vienen tus propias palabras, ¿no?, y comprobar si de verdad son de la zona, porque claro, ese mestizaje ahora ya en 2026, pues... ¿Y si significa lo que tú crees? Bueno, esa es otra, claro, esa es otra.
Ahora ya este mestizaje en 2026 pues es muy normal que tú tengas palabras de todos lados, pero gente que se ha criado solo en un pueblo y como es la de los personajes que hay en los años 50, pues tiene que tener de su zona, ¿no? Y si no, tiene que estar justificado. A mí me parece que está muy conseguido. Es uno de los elementos que más me sumergieron en la historia, en esta capa, la más antigua, la de los años 50, sí. Que claro, el habla, vamos, a mí me recuerda un poco a cómo habla mi abuela, que es extremeña, pero sí. Salvando las distancias, pues eso, esa forma de hablar, con esos vocablos y demás, sí, me gustó mucho. Sí. A ver, ¿por dónde seguimos? El género de Cachava y Boina. ¿Qué es este género? Pues esto ¿Cómo lo descubres? ¿Cómo llegas a él? Pues en esta convocatoria de relato que sacó Cerbero, hace mucho ya, pues lo que decías tú, igual hace más de 10 años, era justamente la premisa, crear una historia de géneros sci-fi, ¿no? Fantasía, terror, ciencia ficción. Ellos lo llamaron así a la convocatoria de Cachava y Boina, que estuviera ambientada pues en el entorno rural, y entonces pues yo lógicamente me fui a mis raíces, en este caso pues a mi abuela materna. ¿Has leído otras historias que se podrían considerar, o bueno, de terror rural en general? No sé si Blackwater entraría en terror, para mí es que es salseo inquietante. Porque tiene como este elemento inquietante de muere gente y hay monstruos marinos, pero yo creo que sí, te quedas por el salseo familiar. Es terror rural, ¿no? Sí, sí, es folk. Y el de Laila Martínez no lo he leído, es mi cuenta pendiente, me lo tendré que leer este verano. Sí. Y siguiendo en esta línea, además de este libro, La Sirin y Los Averni también son libros bastante oscurillos, tienen como ese trasfondo oscuro. Tú tienes como un gran amor por lo gótico, ¿no? ¿De dónde viene ese amor? ¿Cuáles son tus referencias? Pues yo creo que viene de las pelis que me ponía mi madre de pequeña, de adaptaciones de los años 60 de series super B de cuentos de Edgar Allan Poe, o me ponía pues Jane Eyre o Unas Borrascosas y cosas así. Y sí que es verdad que me gusta mucho todo lo gótico, pero es algo que no he descubierto hasta que empecé a mover la Siri y ver en qué cajón había que meterla. Y luego después de eso sí que he seguido leyendo más cosas y he descubierto que me encanta. ¿Qué autores, tanto clásicos como contemporáneos, dirías que te gustan? Pues mira, clásicos, las Bronte. También creo que se puede considerar clásico Rebeca, de Daphne du Maurier, ¿no? Ya va para 100 años, ya se está cumpliendo ya. Y además es muy interesante porque hay gótico con fantasía y hay gótico sin fantasía, y hay gótico en el que decides tú si hay elemento fantástico o no, porque es muy ambiguo, ¿no? Esa ambigüedad es muy del umbral, ¿no? Bueno, en Jane Eyre al final tú crees que puede haber un elemento sobrenatural. Bueno, no es un spoiler, Jane Eyre es de hace muchos años, ¿no? Descubre que no hay elemento sobrenatural, pero igualmente es muy gótico, y ese momento del jugar con lo paranormal funciona muy bien. Sí, y bueno, Edgar Allan Poe, Bram Stoker, y contemporáneos, pues me gusta Silvia Moreno García, me gusta mucho Victoria Álvarez, igual no es tan oscuro, es un poquito más luminoso, pero me encanta todo lo que escribe. Y a ver, ¿qué pienso así ahora? Más y más contemporáneo no caigo ahora. Es el típico que no te... De pronto se te han olvidado todos los libros que has leído porque te hay una pregunta. Suele pasar. A ver, ¿qué más te puedo preguntar? ¿Vamos a algo más serio o algo más...? Vamos a una pregunta seria y luego así rompemos un poco. Vale. En el libro, claro, se lo dedicas a tus abuelas. Sí. ¿Te ha servido como digamos, has revivido, imagino, un poco el duelo, pero por otra parte ha sido como un cierre, un broche, un decir,
siempre voy a tener esto dedicado a vosotras. Sí, totalmente, totalmente. Sobre todo de mi abuela materna, que murió hace 6 años, pero eso siempre se considera reciente. Y mi abuela paterna también súper importante para mí, pero murió cuando yo tenía 11 años, entonces eso ya está más cerrado. Y sí que volqué mucho del duelo por mi abuela Petri en esta historia. Y sí que es verdad que me sirvió, bueno, pues se quedan esas emociones ahí. Pero no sigamos, que igual hasta me emociono. Bueno, te iba a preguntar si solía contarte historias, tu abuela, si te acuerdas de alguna. Creo que solo Ahí, es la que se ¿dónde menciona están las en- asaduras que yo tenía? es la de las asaduras del muerto, que me la contó un día yendo en taxi, que no sé a qué iríamos, porque tampoco era muy habitual. Y me acuerdo de que me la contó muy bien. Ella no era muy cuentista, pero me la contó genial, me asustó muchísimo. Además, de lo típico que al final te coge, bueno, vamos, lo bordó. Igual por ahí también me viene un poco Claro, claro. el susto gusto ahí. Sí. Y te solía contar cotilleos así del pueblo, historias que dijeras, bueno, es que esto es tan rocambolesco que algún día lo meteré en un libro. Pues la verdad que no mucho. Ella se vino muy jovencita a Madrid y yo creo que vino un poco sin mirar atrás. Volvió cuando estaban sus padres todavía, pero tampoco hablaba mucho del pueblo. Sí que hablaba pues de las vidas de su padre, que decía que eran como un jardín, y sí que un poco los paisajes del pueblo, que es lo que me ha transmitido, es lo que sí que está en la... Claro, sí. A mí mi abuela me contó una vez una historia, no sé si alguien más conocerá, es la existencia de esto, confirmadlo por favor, que es que en el pueblo había mujeres que se prostituían, pero como ellas eran mujeres, a lo mejor viudas, solteras, no querían que nadie las identificara, se ponían una manta, se cubrían enteras con una manta e iban así por el pueblo corriendo en una manta negra y las llamaban las magantas. Me encanta. Y entonces iban así pues a las casas de los señores que les iban pagando. Y claro, mi abuela siempre cuenta, pues una vez, porque ella era como que esto, incluso de oídas, para ella casi era un mito. Y entonces siempre dice, una vez vio una maganta pasando por detrás de la iglesia. Y cuando lo cuenta con mi tía abuela, que no, que te digo yo, y siempre empiezan ahí que a mí me encanta esa dinámica, que empiezan ahí a pelear, que te digo yo, que sí. Pues ¿sabes quién era una maganta? ¿Tú sabes la Pepa? Pues la tía de la Pepa, que se llama la... Y empiezan ahí... ¿Alguien había oído hablar de...? No, a ver, por aquí podemos confirmar. Esto es en Extremadura, ¿eh? Y ese término puede que incluso sea de Pues ese punto. ahora ya tengo una misión personal porque voy a tener varias presentaciones y voy a preguntar por la maganta. No sé si lo llegué a buscar y como que no encontré. Digo, es que en cada pueblo habrá cosas así Sí. de absolutamente... Sí. Y que igual lo mismo se hacían hace 300 años, pero las cuentan como si fuera el martes pasado, ¿no? Sí, Eso también. Sí. Y otra cosa loca de pueblo, que no sé si pasará en La Mancha, es que cuando alguien divorciado se volvía a casar, Sí, esto seguro que pasa en más pueblos de España, salían con cencerros sí, y esto con sí lo- cazuelas, que siempre me suena a mí eso como, vamos, un poco y eso muy, sí que ¿no? se hace nada, eso sí que hasta los años 60 a lo mejor se hacía, por lo menos. Sí. ¿Qué país tenemos? ¿Qué país más rico en tradiciones para mí? Tú las metes en un libro, tradiciones de hace 100 años, y cualquiera dice, guau, es que como me ha pasado a mí con lo de la presa y el Sí, campanario. sí. Madre mía, ¡Qué imaginación! qué ¿no? linda de ella, ¿no? Y son cosas Sí. así. Y hablando de la imaginación, a ti uno de los protagonistas, no quiero desvelar mucho, un protagonista de la novela se te apareció en una pesadilla, más que en un Sí. sueño. ¿Cómo fue este y cómo decidiste trasladarlo desde esa primera aparición a la página? Sí, pues fue una pesadilla muy chunga. y pues a veces cuando tienes algo dentro, como escritor, como muchos artistas o unas personas, lo tienes que soltar. Entonces yo lo solté a un papel y escribí ahí como el primer germen de esta historia. Y era, pues, bueno, es que si digo cómo era, igual es un poquito spoiler, pero ya lo conoceréis.
Y ese fue como el primer germen y luego pues a veces de esas notas pues luego surgió la convocatoria y dije, pues venga, voy a hacer esta historia. ¿Es la primera vez que ideas un personaje así? ¿O te ha pasado más veces y que luego lo hayas plasmado o lo tengas ahí guardado? Claro. Pues Esto lo soñé. es la primera vez. Y un día hablándolo con Clara, él me dijo, a ver si estás canalizando, tú mira en hemerotecas a ver si esto ha pasado. Y bueno, no lo he hecho porque como descubra que ha pasado ya sí que no duermo. Porque tengo la contradicción de que me encantan estas historias y hasta las escribo, pero soy muy miedosa. O sea, yo estaba escribiendo así. Tú eres como algunos de los personajes del libro que están ahí según van oyendo, porque estamos en una primera línea temporal. Esto no es spoiler, voy a explicar un poco las líneas, ¿no? Tenemos a unas dos hermanas que van a la casa de sus abuelos a recoger después de que haya fallecido la abuela. Y ahí empiezan a recordar un Halloween, un día de los difuntos, que lo llamamos aquí, de los años 90, cuando su abuela les contó una historia muy turbia. Sí. Y luego pues nos trasladamos a esta historia de la abuela en los años 50. Y claro, en esta noche de los difuntos, cuando está ahí reunida toda la familia, pues los hermanos, los primos, los tíos, tal, hay algunos que según va contando la abuela la historia, se van haciendo pequeñitos, se van asustando, se van acercando los padres a los hijos. Es tú ese personaje, ¿no? Sí, yo soy la que aún llega a esta parte, me voy a fregar los platos. No quiero ir la otra vez. Sí. A ver, yo creo que se puede leer sin que te... O sea, tiene esos momentos de mal rollo. Sí, a ver, no es tan mola, ¿sabes? Tiene momentos de mal rollo sin llegar a ser como sí. gráfico. Sí, Diría. sí. Y sobre todo, creo yo, o era mi intención, de angustia, de que lo estás viendo. Angustia sobre todo. Y madre mía, ¿cómo va a acabar esto? Sí. También eso es lo que te hace no poder soltarlo, ¿no? El decir, ay madre, yo quiero proteger a ciertos personajes, los quiero proteger, no quiero que les pase nada, pero vas avanzando y dices, no sé dónde va a acabar esto, porque además, claro, la abuela tiene que acabar la historia, tenemos que ver qué pasa en los años 90, qué pasa ahora en el presente, y hay un plot twist, obviamente no voy a desvelar, pero hay un giro argumental que a mí me dejó loquísimo, me encantó. Me encantó. Ya fue como la guinda del pastel para mí, ese momento. ¿Eso lo tenías pensado desde el principio o...? Creo que fue en una de las sucesivas revisiones. La verdad es que ahora ya no lo recuerdo. Creo que fue de las primeras, pero sí... No estaba... Inicialmente estaba la historia de los años 50. O sea, luego han ido añadiéndose las capas. Pues me gusta mucho ese guiño, sí. A ver qué me falta por preguntarte. Creo que te he hecho prácticamente todas las preguntas que tenía planeadas. Así que id pensando si tenéis alguna pregunta. Y yo mientras, es que claro, es una novela cortita. Sí. Pero te voy a preguntar por la portada, porque me gusta mucho cómo fue el proceso de creación de la portada. Tú explicaste qué elementos querías y luego entramos con un elemento en concreto. Vale, sí, pues la verdad que tengo la suerte de que en Valhalla, como es una editorial pequeñita, el proceso de elaboración de las portadas es bastante cercano y nos suelen preguntar de qué color te la imaginas, qué elementos quieres que aparezcan y tal. Y les pasé un cuadro de un pueblo, que es la Vista de Hornans, que ahora no me acuerdo de qué pintor es. Y además, yo en la propuesta editorial les había vendido la novela del plan, esto tiene que ocupar el mismo hueco que Blackwater, ¿no? Entonces, vamos, salta a la vista que se lo tomaron al pie de la letra y yo creo que le va muy bien porque es lo que estábamos hablando, ¿no? El gótico rural tiene su parte folk. Y la ilustración la hizo Silvia Martínez, que es una colaboradora habitual del grupo editorial, y la composición la hizo Eva, que es la editora. Y la verdad es que me encanta cómo quedó, porque que eligieran el blanco como color predominante del libro, llamándose Purificación, que
es un título que tiene varias capas, porque hay un personaje que se llama así y tiene que ver con por qué está contando la abuela esta historia. Y además me encantó, en las primeras pruebas era otra tipografía, pero luego pusieron esta y dije, ostras, si es que es la de las ouijas. Claro. Es la de tal cual la tipografía de las ouijas. De hecho, forma un poco lo que es Parece la plancheta, la plancheta de una ouija. Sí. Y bueno, también estas enredaderas que tienen... que es genial. Eso siempre es un punto a favor. Sí, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión tener un libro con brilli, o sea, analizando mi huraca interior. Y háblanos de la medalla y la oración. Sí, pues seguro que todos aquí habéis escuchado alguna vez la expresión va de retro Satana, ¿no? Que es la típica de los exorcismos. Dios, que creo que hasta de pequeños hacíamos va de retro Satana, ¿no? No sé. Bueno, a lo mejor... Yo lo he oído en pelis, pero... Claro, sí. Y si es americana, además es como va de retro Satana. Claro, que es nada de latín, pero... Pues esto resulta que viene de una oración medieval que es la oración a San Benito. Y es la que usan los exorcistas y está como, bueno, en la iglesia todas estas cosas están tipificadas, catalogadas y como que hay una serie de ritos que son oficiales para hacer las cosas y la oración de San Benito es uno de ellos, oficial para hacer exorcismos, y se usa la medalla. Y entonces este elemento que veis aquí, que aquí es el anverso, es el mismo San Benito con su copa y hay una serpiente, me parece, que es la parte del anverso de la medalla, y esto es el reverso de la medalla, que tienen tanto el anverso como el reverso tienen unas iniciales que son la chuleta para la oración de San Benito. O sea, la verdad es que como artefacto mágico Total. está muy bien pensado. Esto para una campaña de rol, o sea, tú tienes una medalla, es fácil de llevar, te incorpora la chuleta del spell y tiene poderes mágicos, o sea, ¿qué más se puede pedir? Completamente. ¿Tenéis alguna pregunta o sigo? ¿Todo eso lo enseñaban en la Salle? Doy fe. Sí. Antes has dicho que, perdón por llegar un poco avasallando, que llegaba tarde, ya lo has visto, que tuviste que reformular esta para que te la compraran, como así decirlo. Claro, tú has ido cortando, o reduciendo, o resumiendo, ¿no? Fui añadiendo en realidad. Añadiendo. Sí, el relato inicial era más corto y fui añadiéndole las capas. Y luego la gracia es que hay un plot twist que atraviesa todas las capas al final. ¿Te verías capaz de hacerlo al revés? ¿Te verías capaz de reducir? ¿Sabes? Claro. Sí, es muy difícil. Con la Sirin tuve que cortar los 2 primeros capítulos y con los Averni fue un Tetris tremendo y sí que tuve que cortar algunas partes de cartas de lluvia desde la logia y cosas así. Y es como cortarse un brazo, o sea, es que no lo recomiendo. Eso te iba a decir que ahora has escrito una novelette, imagínate, ¿te verías capaz de transformar una Sirin en novelette? No. También, claro, es que cada historia te pide un recorrido, ¿no? Una extensión, sin la cual no se puede contar. Pero me imagino que al haber escrito esta novela has pensado en qué bueno sería añadir esto, pero me lo voy a ahorrar porque si no, mejor. Hubo alguna cosa que sí descarté por el camino, pero sobre todo fue añadir en este caso. Qué bueno. Sí. A ver, siempre hay que intentar contar la historia lo mejor posible en el menor número de palabras posible. Pues esto es un poco filosofía microrelatista, pero también es una cortesía hacia el lector que te está cediendo su tiempo de vida, que es lo único que te dan y no vuelve, ¿no? Entonces, si puedes hacerlo más corto, pues hazlo más corto. Si pueden ser 140.000 palabras en lugar de 160, pues genial. Y si pueden ser 21.000 o así. A ver, pues... para eso está la figura del editor, se supone, ¿no? Claro. Para que te diga, oye, pues mira, sé que esto te encanta, pero no es tan bien. Claro, exacto. Eso es lo que pasó con los Averni, que Silvia Barbeito, que es mi correctora de cabecera, y dio buena caña y dijo que recosar. De por aquí. Sí, aunque es evidente que ocurre en una
situación geográfica distinta, es inevitable la pregunta. ¿Esta novela transcurre en el mismo universo, digámoslo así, que la Siri? Pues no. O sea, creo que aquí no hay vampiros deambulando en el pueblo de al lado. Como es baja fantasía, pues sí, porque sigue siendo el planeta Tierra, ¿no? Y son referencias históricas de nuestra sociedad. O sea que sí y no a la vez. Y sí que puedo contar una cosa que es una tontería, pero a mí me hace ilusión, que es que hay un poema que aquí es muy importante, un poema de Quevedo, que aparece en esta historia, que se menciona en Los Avernos, en uno de los interludios. Polvo seré, más polvo elaborado. No es spoiler. ¿Qué es más complicado para ti? ¿Escribir una novela larga tipo Siri, una novelette o microrrelatos? ¿Qué es lo que más te cuesta? Porque hay diferencia entre un microrrelato que es como ajustar todo, o sea, una historia completa en 5 líneas, a hacer esto que es más gordito. Sí. Pues, qué buena pregunta. A ver, hace muchos años te hubiera dicho que todo lo que quedaba entre las 50 palabras y las 100.000 era terreno prohibido para mí porque se me daba fatal. Porque mandaba relatos a convocatorias y no me los cogían y cosas así. Pero ahora te diría que después de haber hecho ese Tetris con mi segunda novela, que fue cirugía a corazón abierto, me resulta más difícil armar una novela, porque hay muchas más cosas que hay que anudar unas con otras, que no se pueden quedar por ahí perdidas. Hay que darle atención a todos los personajes y cómo los cierras, así que diría que novela. También, aunque solo fuera por la dedicación de tiempo, años de su vida que se lleven antes. ¿Por qué crees que, ahora que volviendo a lo de la oración y demás, ¿por qué crees que tenemos esta relación tan cercana entre el terror y la religión? Y ya no te digo el tema de por qué se hacen los exorcismos, sino por qué nos produce a veces cierto miedo el tema religioso. Creo que, vamos, hay mucho, el género de terror, vamos, está lleno de... Sí. Pues supongo que porque se dan la mano un poco la religión y todas las cosas que nos remueven mucho por dentro. De la muerte, está muy conectada la religión a la muerte, y a la moralidad propia y lo que haces en tu vida, cómo te comportas con los demás. Y también en el caso concreto de la religión católica, que es lo que sale aquí, es que yo me río a veces con otra autora que también escribe de vampiros, que se llama Cris Morales, que es que hay pocas cosas más góticas que una señora con su mantilla. Que siempre nos vamos al gótico anglosajón, que a mí me flipa, y ahí está la Siri, pero hay un rollo gótico del catolicismo de pueblo y toda esa simbología y lo cargado de significado que está todo. También en España creo que siempre nos han gustado las historias un poquito turbulentas. Sí, los mártires. Ahí. Bueno, luego además eso, San la Bartolomé, religión, que muere, ¿cómo se dice? Que le arrancan la piel. Desollado. Sí, San Bartolomé, yo siempre lo pienso porque es el patrón de mi pueblo y digo, madre mía, es esto, claro. Cualquier niño te dice, ¿por qué es mártir? No, porque... Algo había. el santoral, la verdad que da para buenas historias de terror según cómo se cuente. Sí. En los conventos y todo así, el aislamiento da también mucha aura gótica. Sí, ¿verdad? Todas esas monjitas ahí metidas en mitad de la nada, con el cura, da un poco... ¿Eres fan a nivel de películas, eres fan del terror cristiano? O sea, pues películas que ¿Tipo El digas, Exorcista o...? El Exorcista, hay una divertidísima que es El Exorcista del Papa, que cuenta todo esto que has dicho de cómo lo llevan desde el Vaticano, que tienen pues un exorcista oficial y demás. Es un poco... ¿Sabes? Se supone que es seria la peli, pero realmente es un cachondeo. Pero pues eso, toda la profecía, este tipo de pelis... Sí.
No es de lo que más veo, pero sí que me remueve, o sea, si las veo, sí. Sí, sí. Y me hace gracia lo que dices de, es seria pero da risa, y es que es verdad que en el territorio así del costumbrismo, es que las personas, a mí me hace mucha gracia la variedad de personas, las reacciones que hay a las cosas, o sea, puede ser muy truculento, pero también te despierta esa ternura de sí que mis vecinos son así. Claro. Y al final yo creo que este tipo de, si tu novela se adaptara a una novela similar a formato cinematográfico, al final tendrías algún momento de esos de risa, pues Sí. de dos vecinas encontrándose, de Total. estas charlas, pues eso, tan zonas comunes y tan nuestras a la vez en Sí. España, que a lo mejor, bueno, los ingleses en realidad también son muy, luego tienen un tono humorístico, lo que pasa es que, bueno, no lo plasman tanto a veces en ciertas películas, pero yo creo que eso también, no hay esos momentos cómicos, pero sí que se ve el carácter, ese carácter como liviano de los personajes, de ese, pues eso, esa naturalidad, ¿no? Eso es, sí. Aunque te encuentres con una cosa terrible que ha pasado, al final pues tú te tienes que ir a recoger las uvas o a lo que, Exactamente. o a lo que te toque. ¿Qué proyectos vienen? Bueno, solo dinos géneros, ¿no puedes decir o género o así en general, novela, tal? Pues estoy terminando ya, terminando casi, otra novela gótica de vampiros. ¿En el mismo mundo de la serie? Sí, con mucha influencia de las Bronte, precisamente. En particular de Emily, que es la de Cumbre con las cosas. ¿Tenéis alguna pregunta? Pregunta de eso. ¿Es la terminación de Caso Blackbird? Es el tercero. Que ya tenías planeados cuántos iban a ser desde el Sí. principio. Sí, sí. Que No van a hace ser falta que 4. Ah, vale, sí. Van a ser 4. Ahora que ya estamos cerca de acabar, lo puedo decir. Ya lo puedes ver. Cada uno en una época, ¿no? Se van sucediendo, sí, y ya están colocaditas las piezas, en este revienta bastante todo. Pero pues va a gustar mucho. Pues qué ganas de leerlo. Y la ultimísima pregunta, un poco para ya acabar de conocerte. ¿Cuál ha sido tu mejor lectura de este año? Pues justamente Rebeca la he leído este año y me ha gustado muchísimo. Pero la verdad es que este año estoy teniendo lecturas muy buenas, porque también acabo de terminar de leer La Cámara Sangrienta de Carter, que son retellings de cuentos, de los típicos cuentos de hadas de Caperucita, de La Bella Durmiente, pero rollo gótico y Claro, feminista, y son muy chulos. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, a ti Laura por llamarme para presentarte. Leos, comprad la novela, leedla, os va a enganchar. Cuando tengáis una tardecita libre, pues os ponéis ahí. Y ahora, pues por supuesto, vas a estar firmando para quien quiera pasarse. Yo soy la primera, ¿eh? Que parece un principal.